médico radiólogo, jefe del servicio de resonancia y tomografía del Hospital Militar. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser obstrucción intestinal. Bueno, partimos primero siempre por la definición, pues no vamos a decir que una obstrucción intestinal la vamos a catalogar cuando hay una detención por completo del tránsito de forma, bueno, en este caso de forma completa y persistente de algún punto del intestino, ya sea asa delgada o asa gruesa. El 80% de estas obstrucciones intestinales son de causa mecánica, el 20% se centraliza en el intestino grueso y tiene una tasa de mortalidad menor al 5%, ¿no? Todo en general va a representar el 20% del abdomen quirúrgico. Hay otros términos también para aclarar. En el caso de la suboclusión intestinal, esta no cumple los criterios de una obstrucción, es decir, no hay una detención, no es completa y no es persistente, ¿no? Y luego tenemos la pseudoobstrucción intestinal. Bueno, van a ser síntomas muy similares. Los datos radiológicos de obstrucción van a ser muy similares también a una obstrucción mecánica, pero en este caso va a ser causada no por una causa mecánica, sino por, sobre todo por anomalías del plexo intramurales o en todo caso falla del músculo liso del intestino, ¿no? Ahora, hay otros términos más para utilizar acá o para ampliar, que es el ilio. Cuando usualmente se utiliza la palabra ilio, catalogamos para, bueno, vamos a ver que hay dos tipos de ilio, ¿no? Un ilio adinámico o un ilio mecánico. Pero cuando hablamos solo de ilio, o cuando por lo general en la literatura encuentran solo la palabra ilio, se refieren a las causas no mecánicas. Y cuando se refieren al ilio mecánico, por lo general utilizan la palabra de obstrucción, ¿no? Obstrucción intestinal. Pero siempre hay que aclararlo, ¿no? Entonces puede haber un hilo dinámico o un hilo mecánico. El hilo dinámico, alteración de la motilidad intestinal, parálisis del músculo liso, y rara vez se va a requerir un tratamiento. Estos pueden ser de causa, por ejemplo, posquirúrgica, que es la más frecuente, peritonitis, hipocalemia, coma diabético, isquemia. Va a haber un tipo espástico que es por intoxicación por metales pesados. También hay vasculares, en el caso de embolismo arterial o trombosis venosa. Ya hablando de lo que es la obstrucción intestinal o el hilio mecánico, estos por lo general tienen que resolver un tratamiento quirúrgico y las causas de hilio mecánico se dividen o se van a categorizar según la afectación del asa intestinal, ¿no? Estas pueden ser parietales, extraluminales, intraluminales. Por ejemplo, en el caso parietal, por ejemplo, vamos a tener neoplasias, alteraciones congénitas, ¿no? Procesos inflamatorios como la enfermedad de Crohn. Intraluminales, el más frecuente es el hilio biliar, van a haber también besoar, parasitosis, cuerpo extraño, impactación fecal, y en el caso de extraluminal, adherencias, bridas, hernias externas. La más frecuente en este caso van a ser las adherencias y las bridas, ¿no? Pero aquí también van a estar los vólvulos, las torsiones, las invaginaciones y el efecto masa extraluminal. Bueno, nuevamente repitiendo, más o menos estas son las etiologías de las causas de obstrucción intestinal, ¿no? Siempre hay que categorizarlas si son extrínsecas, intramurales o intraluminales. El cuadro clínico, bueno, ya lo conocen, va a estar caracterizado por un dolor abdominal, va a haber ausencia o no va a haber eliminación de flatos, va a haber una marcada distensión abdominal por lo general, la sensación de defecar pero no van a poder realizarlo, náuseas y los vómitos. Dependiendo del segmento que se está obstruyendo, la clínica, los vómitos en este caso, si es de intestino delgado, se dice que es biliar, acuoso, abundante, no fétido. En el caso de ser una obstrucción de intestino grueso, el volumen va a ser pequeño, a veces está ausente, y por lo general lo que caracteriza esto es que puede haber contenido fecaloideo. Características del dolor, en el caso de la obstrucción de intestino delgado, el signo es temprano, localizado en región periumbilical. Recuerden que cuando hay la distribución de las asas delgadas siempre son centrales, entonces va por eso asociado este dolor periumbilical, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la obstrucción del intestino grueso, la distribución del intestino grueso es a nivel del marco, ¿no? Es más periférico. La distensión abdominal en ambos pueden estar presente o no y dependiendo también del tiempo de enfermedad, ¿no? Y la anorexia en el caso de intestino delgado siempre, en el caso del grueso algunas veces va a estar ausente. Entonces, características radiográficas, ya entrando a la parte de las imágenes, vamos a ver que hay 5 puntos que tenemos que evaluar, ¿no? Uno, diferenciar la obstrucción mecánica verdadera del hilio o del estreñimiento, localizar el sitio de la obstrucción, identificar una causa subyacente, evaluar las complicaciones como por ejemplo isquemia, perforación, ¿no?
evaluar la viabilidad de los segmentos intestinales involucrados. Entonces, si nosotros vemos estos 5 puntos, o a evaluar, ¿no? O buscar estas características radiográficas, vamos a ver que dependiendo de la técnica de imagen, en este caso la radiografía, la tomografía o la ecografía, la que va a poder evaluar estos 5 puntos sin ningún problema va a ser la tomografía. Por tal motivo es el gold estándar en la evaluación, pero eso no quiere decir que la radiografía se quede atrás. La radiografía es un método accesible, es rápido y también nos va a orientar, No nos va a determinar la etiología, pero sí nos va a orientar si estamos ante o un caso de una obstrucción intestinal, ¿no? Y es más, podemos determinar si esta está a nivel de las asas delgadas o de las asas gruesas. En el caso de la tomografía, al ser el gold estándar, sí efectivamente nos va a lograr determinar estos 5 puntos, sobre todo nos va a identificar la etiología o la causa de esta obstrucción intestinal. Bueno, entonces repasemos un poco de imágenes y hablemos de la regla del 369, ¿no? En intestino. Se dice que el intestino delgado debe medir menos de 3 centímetros de diámetro, el intestino grueso menos de 6 centímetros de diámetro, en el caso del apéndice menos de 6 milímetros, el ciego menos de 9 centímetros, y cuando están por encima de estas medidas, no siempre se cumple, pero cuando están por estas medidas y a eso se le suma la clínica, por ejemplo, de una obstrucción intestinal, definitivamente estaríamos haciendo diagnóstico, ¿no? Con una radiografía. Aquí tenemos 2 imágenes en el cual podemos ver claramente las características propias de cada segmento intestinal, ¿no? En el caso de una obstrucción de asas delgadas, vamos a ver las válvulas conniventes, en este caso son unas líneas continuas, ¿no? Unas líneas continuas que van de lado a lado, y es así como nosotros podemos identificar y decir, por ejemplo, que el asa comprometido o el segmento comprometido es una asa delgada. Aparte vamos a ver que la distribución es central, ¿no? Está central. Y en este otro lado, por ejemplo, este es otro paciente, otro caso de obstrucción intestinal, pero en este caso no son asas delgadas, son asas gruesas. Ya están bien, están tan distendidas que a veces hasta la distribución que suele ser periférica ya no se cumple, ¿no? Pero vamos a identificarlo ¿por qué? Por las austras, ¿no? Vamos a ver estas imágenes lineales que parecen, ¿no? Que nacen de la pared, pero no llegan, no son completas, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos hacer, o esto nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, a ver qué segmento es el que está comprometido, ¿no? Si estamos ante una obstrucción de asas gruesas, en el cual vamos a ver austras, o estamos en una obstrucción de asas delgadas, en el cual vamos a ver las válvulas conniventes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cómo vamos a identificarla? Porque una es completa, va de pared a pared, mientras que la otra nace en una pared, pero no es completa, ¿no? Entonces es una manera sencilla de poder identificar el segmento que va a estar comprometido, ¿ya? Entonces vamos a tener que una obstrucción del intestino delgado, se identifican válvulas conniventes en las asas dilatadas, la distribución va a ser central de las asas dilatadas, y vamos a tener un diámetro mayor de 3, ¿no? Otra cosa es que no vamos a observar gas en el colon. En el caso de la obstrucción del intestino grueso, se identifican austras o heces en las asas dilatadas, distribución periférica por lo general de las asas, el diámetro mayor a 6 centímetros y no se observa gas en el recto. Ahora, hallazgos en la radiografía simple de abdomen. Se dice que es de baja precisión diagnóstica, ¿no? No nos va a dar la etiología o la causa de la obstrucción mecánica. Bueno, lo que sí nos va a ayudar a identificar o nos va a orientar a que estamos ante una obstrucción mecánica va a ser la presencia de más de 2 niveles hidroaéreos más anchos de 2.5 centímetros, niveles hidroaéreos que difieran, ¿no? Más allá de 2 centímetros de altura entre sí, dentro de la misma asa del intestino delgado, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Aquí tenemos más, ¿no? Tenemos mucho más de 2 niveles hidroaéreos. En este caso, en este segmento, en esta asa, tenemos 2 niveles hidroaéreos y estos están a una distancia de 31 milímetros, es decir, superan los 2 centímetros, ¿no? Luego tenemos acá, por ejemplo, este es un asa delgada. ¿Por qué es un asa delgada? Porque tenemos las válvulas conniventes, ¿no? Es decir, esta imagen lineal que va de pared a pared.
Y tenemos acá que este segmento, por ejemplo, está midiendo más de los 3, ¿no? La regla de los 3, ¿no? En este caso mide más de 3. Está en 37 milímetros o 3.7 centímetros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este nivel hidroaéreo también, ¿no? Miren cuánto está midiendo. Más de 3 centímetros, 33 milímetros. Entonces, cuando tenemos, estos signos, nosotros hablamos que estamos, lo más probable estemos ante una obstrucción intestinal. Y si vemos que el segmento está comprometido, en este caso por las válvulas conniventes, podemos decir que la obstrucción intestinal o el compromiso son de las asas delgadas. Hallazgos ecográficos. La ecografía también ayuda. Se utiliza más en pacientes pediátricos. Se va a utilizar más en pacientes pediátricos, pero también, ¿cuál es la limitante? Se dice que es una técnica operador dependiente, pero en realidad esa no es una limitante, ¿no? Porque todas las técnicas van a ser siempre operador dependiente, ¿ya? Pero sí hay que tener cierta experiencia para poder realizarlo. Lo otro es que el gas es el enemigo de la ecografía. ¿Por qué el gas va a ser el enemigo de la ecografía? Porque si se interpone el gas con el transductor, no se va a generar imagen o va a haber una sombra que no permite evaluar lo que esté posterior al gas, ¿no? Entonces, esa es una de las limitaciones. Esa sí es una gran limitación al momento de hacer la ecografía. Pero si se pense estas limitaciones, vamos a encontrar, por ejemplo, que la luz de las asas intestinales van a estar llenas de líquido, van a estar dilatadas, más de 3 centímetros, el segmento comprometido va a ser más allá de los 10 centímetros, va a haber una peristalsis del segmento dilatado aumentado al inicio, ¿no? Va a haber un incremento, finalmente puede haber una disminución del peristaltismo. Vamos a poder ubicar las asas intestinales y, bueno, el patrón de la válvula connivente, que también la vamos a poder delimitar por una ecografía, ¿no? En este caso, por ejemplo, signos de gravedad por ecografía, la presencia de líquido libre interasas, ¿no? A una peristalsis cuando ya el cuadro está avanzado, pero sobre todo en la ecografía lo que vamos a poder identificar bien es esto de acá, que es un engrosamiento de la pared, ¿no? Cuando vemos ya un engrosamiento de la pared, ya nos está indicando un signo de gravedad, de sufrimiento probablemente, ¿no? Bueno, y aquí en este caso también tenemos la dilatación del asa delgada. Bueno, este es el signo del teclado o estas son el signo para identificar si el compromiso es de asas delgadas. En este caso, bueno, es muy bonita esta imagen. Podemos ver acá, ¿no? Las válvulas conniventes, cómo llegan de pared a pared. Identificamos este patrón en teclado o el patrón de las asas delgadas, ¿no? Es así como vamos a ver. Lo podemos evidenciar bien, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, acá está el transductor, aquí tenemos la piel, ¿no? Todas las partes de la pared, las capas de la pared, y esta asa está inmediatamente a la pared. Es por eso que esta asa se puede identificar, ¿no? Podemos ver el patrón de las válvulas conniventes, podemos ver en el interior estas imágenes de baja hipoecogénicas, casi anecogénicas, es líquido, ¿no? ¿Y qué más podemos ver? Estos puntitos blancos, ¿no? Imágenes hiperecogénicas en este caso, va a ser el gas, ¿no? Atrapado en el líquido. Entonces aquí tenemos un asa delgada dilatada, con un patrón de válvulas connivente, con líquido, y si nosotros medimos el asa mide más de 3 y hacemos una evaluación siguiendo el segmento y este se prolonga por más de 10 centímetros, estaríamos haciendo un diagnóstico de una obstrucción intestinal de asas delgadas en este caso, ¿no? Hallazgos en la tomografía, bueno, va a haber presencia de asas de intestino delgado dilatadas, el diámetro va a estar más allá de los 3 centímetros, 2.5, ¿no? El calibre normal va a estar, en este caso, por ejemplo, tenemos una imagen muy particular, ¿no? Hay una disparidad del calibre. Nosotros vemos acá las asas que están, vamos a ver el abdomen, en mi abdomen derecho, mi abdomen izquierdo, todo lo que está hacia en mi abdomen izquierdo, vamos a ver que hay dilatación de asas, ¿no es así? Luego hay una zona de transición, vemos que pasa por ahí un poco de contraste oral, pero las asas que están a este lado, todas no están dilatadas, ¿no? Está más bien un poco colapsada. Esa es una zona de transición. Tenemos un diámetro mayor a 3, es decir, está cumpliendo la regla de los 3, 6, 9, en este caso está superando, estamos hablando de una dilatación. Tenemos por acá un nivel, ¿no? Tenemos dilatación, tenemos un área de transición, y en este caso podemos hablar, ¿no? Que aquí, por ejemplo, estamos encontrando la zona
de obstrucción intestinal. Aquí quiero hacer un alto para explicar un poco lo que es la técnica tomográfica. Antiguamente o hasta hace unos años se utilizaba el contraste oral en tomografía, inclusive hasta en obstrucción se utilizaba el contraste oral, ¿no? Como técnica diagnóstica. Actualmente no se usa el contraste oral. La explicación por el cual no se usa el contraste oral es uno. Estamos un paciente ya con una clínica de obstrucción intestinal, es decir, tiene un abdomen distendido, ¿no? Es decir, el peristaltismo está disminuido, el tránsito se ha detenido, ¿no? Hay vómitos, náuseas, entonces darle ingesta de contraste oral muchas veces no es favorable para el paciente, ¿no? Le vamos a generar mayor molestia, mayor disconfort, mayor dolor. Y la técnica no solamente consistía en hacer una sola adquisición, sino que se hacían a veces controles posteriores, ¿no? A las 4, a las 6 horas o a veces a las 24 horas nuevamente. ¿Y qué era en qué consistía esta técnica tomográfica con contraste oral? Lo que estamos viendo acá, ¿no? Van a ver el pasaje del contraste, dónde se detiene el contraste, el área de transición y si pasa o no pasa el contraste. Si no pasa, definitivamente es una obstrucción completa, ¿no? Y es así como se hacía el diagnóstico. Entonces, pero las limitaciones son que en vez de ayudar al paciente, a muchas veces estos tenían mayor disconfort. El otro inconveniente es que nosotros no solamente vamos a hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal, sino que además de eso tenemos que ver si hay algún otro hallazgo más de sufrimiento intestinal. En este caso, por ejemplo, que tenemos que evaluar también cómo está esa pared intestinal, ¿no? También se debe utilizar el contraste endovenoso. El contraste endovenoso sí se sigue utilizando porque queremos ver la vascularización de las paredes, ¿no? Pero el contraste oral ya no. Ahora, ¿qué sucedía cuando se utilizaba contraste endovenoso y contraste oral? El contraste oral, que es esta imagen hiperdensa, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Esta imagen hiperdensa que ocupa la luz, ¿no? De los intestinos, no permite una adecuada evaluación de la pared. ¿Por qué? Porque la densidad que presenta no limita una correcta evaluación de la pared. Es por eso que tampoco ya actualmente se utiliza, otro de los motivos por el cual no se utiliza tampoco el contraste oral, ¿no? Entonces se sigue utilizando el contraste endovenoso. Ahora, cuando se utiliza el contraste endovenoso, ¿qué debemos pedir o cuál es la fase que debemos solicitar? ¿Por qué? Porque cuando pedimos, por lo general, un estudio contrastado, el estándar es hacer uno sin contraste, una adquisición sin contraste inicial, y una segunda adquisición con un contraste, pero en una fase venosa portal. En este caso, en obstrucción, una fase venosa portal ya no nos ayuda mucho, porque el lavado del contraste prácticamente ya no nos va a servir para determinar si hay sufrimiento o no en la pared. La fase ideal para evaluar cómo está la pared, ¿no? Si hay sufrimiento o no en la pared intestinal, es una arterial tardía, que por lo general se va a adquirir unos 15 a 20 segundos después de que la aorta abdominal haya captado el contraste o el contraste haya pasado por ella, pues, ¿no? Entonces, esa es la fase ideal en realidad para poder evaluar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque nos podemos llevar sorpresas, pues, ¿no? Nosotros evaluamos, vemos, por ejemplo, una fase portal y, bueno, ahí el contraste ya no va a haber. Entonces, no vamos a hacer una correcta evaluación de la pared. Yo les sugiero que acá sí tengan cuidado porque la adquisición va a ser gran parte de ayuda para el diagnóstico. Entonces, pedir siempre o hacer hincapié en una fase tardía cuando se sospecha de una obstrucción intestinal, ¿no? Y esta, ya les dije, es más o menos unos 15 a 20 segundos después de que la aorta abdominal haya captado o el contraste haya pasado por ella. Ya, sigamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una obstrucción completa. En este caso no hay paso al medio de contraste. Más allá del punto de obstrucción de la exploración, las tardías, y se hacen controles, como les decía, ¿no? Antiguamente se hacían controles de los 3, 24 horas para ver si el contraste pasaba o no, ¿ya? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un signo que le llaman el rosario, o cuentas, que no es otra cosa que gas acumulado, y por densidad esta va a estar más hacia la parte superior, ¿no? Otro signo que podemos observar acá es el signo de la diana, que es cuando hay una invaginación intestinal, por ejemplo, y esta va a ser la que va a evitar, ¿no? Va a evitar el pasaje del contraste. ¿Qué otra cosa más podemos ver acá? Mientras que acá tenemos asas, ¿no? Dilatadas, con contraste oral. En este segmento
vamos a ver asas colapsadas, en el cual no hay pasaje de contraste, ¿no? Entonces, esto de acá nos da, ¿no? O nos va a sugerir el diagnóstico de una obstrucción intestinal. Ahora, en este caso, por ejemplo, en este segundo caso, tenemos una obstrucción parcial. Vamos a ver, ¿no? Hay un retraso en el paso del contraste, pero el material ya aparece, ¿no? Diluido en el intestino, está posterior al área de obstrucción. Vamos a ver acá cómo está el contraste. Acá igual tenemos una zona, ¿no? Una zona parece ser de invaginación. No da el signo completo de la diana, pero es una zona de invaginación. Y vemos acá cómo el contraste en esta zona, ¿no? Ha pasado. Está diluido, sí, porque no tiene la misma densidad de esta zona, ¿no? Y las asas no están tan dilatadas. Entonces acá hay un pasaje parcial. A esto le van a llamar una obstrucción parcial, ¿no? Esto muchas veces lo informamos. ¿Para qué? Para que sepan que sí hay pasaje, ¿no? Muy distinto es esto, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta acá, miren, el contraste está acá, acá está el signo de la diana, la invaginación, y miren las asas que están acá, están colapsadas y prácticamente no tienen nada de contraste, ¿no? Nada de contraste, esta es una completa versus una parcial. Bueno, vamos a tener también el signo de heces de intestino delgado. Todas estas imágenes son de obstrucciones de intestino delgado. ¿Qué sucede? Nosotros muchas veces pensamos, bueno, si estamos ante un paciente con una obstrucción intestinal, ¿qué es lo que voy a encontrar? Distensión de asas. No siempre es así. No siempre es así. Va a haber obstrucciones intestinales en el cual las asas no van a estar dilatadas, ¿no? Las asas no van a estar dilatadas. Y aquí, este signo de acá es el que nos va a hacer el diagnóstico o nos va a ayudar, nos va a orientar a hacer el diagnóstico de una obstrucción intestinal de asas delgadas. Le llaman el signo de las heces, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza a haber una acumulación, ¿no? En un área pre-post, una acumulación de sustancia, de contenido intestinal, y comienza a haber aire en el interior, simulando como si fuese una S. No, en realidad no necesariamente son heces, es intestino delgado, pero da ese signo, ¿no? Da esa forma y esta es la que nos va a ayudar. Y este signo nos orienta cuando no hay mucha dilatación. En este caso, miren las asas como están, no están dilatadas, ¿no? Entonces nos va a orientar a hacer el diagnóstico de una obstrucción intestinal de asas delgadas, ¿no? Luego, este es otro caso, por ejemplo, en el cual vamos a identificar el punto de transición y vamos a ver ese cambio abrupto de asas dilatadas, ¿no? Vemos una zona de estrechez y luego colapso de asa. Aquí lo que estamos encontrando es el punto de quiebre o el punto de transición. Entonces, aquí, por ejemplo, lo más probable es que aquí esto sea por unas bridas o adherencias, ¿no? Pero podemos ver cómo las típicas asas delgadas dilatadas, ¿no? Miren el diámetro cómo está incrementado, una zona de transición, y posterior a la zona de transición, lo característico, ¿no? El colapso. Esto es lo típico, o esto es lo que usualmente esperamos encontrar, ¿no? Y esto es lo que no es tan típico, no es tan frecuente, pero que este signo nos va a orientar, ¿no? Muy bien, veamos ahora lo que es obstrucción del intestino grueso. Comencemos con la radiografía abdominal. Eh, La radiografía orienta, ayuda, pero si queremos determinar etiología, les repito, es bien complicado, ¿no? Vamos a necesitar de una tomografía. Entonces va a ser difícil distinguir entre una obstrucción, una pseudoobstrucción colónica en un paciente con colon distendido. El colon, la regla nuevamente 3, 6 y 9, ¿no? Colon dilatado más de 6 centímetros, en el caso de ser el ciego más de 9 centímetros de diámetro. El colon está dilatado proximal al sitio de obstrucción, es decir, si yo tengo un punto de obstrucción por acá, ¿no? Todo el resto va a estar dilatado. Eso es algo muy frecuente que se ve en la obstrucción de asas gruesas. Bueno, va a haber escasez o ausencia de gas distal en la obstrucción, ¿no? Va a haber los niveles hidroaéreos. En este caso va a ser, es 4 a 5 veces menos frecuente que la obstrucción de intestino delgado. Las causas van desde neoplasias malignas de colon, pasan por diverticulitis, bulbo colónico, adherencia, ¿no? Eh, Vólvulos. Bueno, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un hilo secal. Esto va a ocurrir cuando los pacientes con un ciego móvil desarrollan un hilo dinámico con desplazamiento anteromedial del ciego. Esto es algo que también quiero que vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen, ¿no? Una asa dilatada, y esto sucede cuando el ciego es móvil. Es decir, el ciego es tan móvil
Y cuando esto sucede, el desplazamiento del ciego, por lo general, es siempre hacia la zona medial, ¿no? Siempre va a ir a la zona medial, puede ir hacia cuadrante superior o en dirección hacia cuadrante inferior izquierdo. Lo vamos a diferenciar de un vólvulo de sigmoides, por ejemplo, porque el vólvulo de sigmoides va a tener una distribución hacia el cuadrante superior derecho, ¿no? Eso es algo que vamos, ¿no? Nace de esta zona, nace de acá, de la cavidad pélvica, y va a tener un desplazamiento hacia el cuadrante superior derecho. En el caso de un ciego móvil, el ciego móvil, ¿no? Nace, en este caso, de la fosa ilíaca derecha, y va a tener un desplazamiento hacia la zona medial. Puede ir hacia la cuadrante superior izquierdo o hacia el cuadrante inferior izquierdo. Bueno, en este caso, por ejemplo, también, ¿no? Tenemos imagen de un hombre de 75 años después de una hemorragia pontina y vemos, ¿no? Marcada dilatación de las asas. Miren, miren el patrón, ¿no? A diferencia cuando veíamos las asas delgadas obstruidas, que el patrón es más centrípedo o central, en este caso, miren, es alrededor del marco colónico, es más periférico, ¿no? En este caso, por ejemplo, este paciente tiene lo que es gas en recto. Aquí podemos ver gas en recto. Y esto va a configurar lo que va a ser un hilio, ¿no? Bueno, signos radiológicos. Vamos a repasar unos cuantos signos radiológicos. Esta imagen ya es un poquito más familiar. Vimos uno muy similar inicialmente, es el signo de cuentas de collar, que van a ser burbujas, ¿no? De gas, que por densidades se van a poner en la zona más superficial, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El gas que va a estar en zona más superior sobre un asa que está dilatada. ¿Mm? Este es el signo del pico. El signo del pico nos va a dar la zona de transición, va a ser un cambio abrupto en el calibre de las asas, indicando el nivel exacto de la obstrucción, es decir, va a ser un signo de ubicación. El signo del pico es un signo de ubicación, nos orienta hacia la zona de colapso, hacia la zona de obstrucción, ¿no? A veces nos va a dar retiología. En este caso, por ejemplo, acá hay bridas y adherencias. No, este es un vólvulo, ¿no? Este es un vólvulo secal. Además del signo del pico que están viendo acá, miren, acá hay otro signo más. Este es el signo del pico. Y aquí hay un signo que también le llaman el signo del remolino, ¿no? En el signo del remolino, bueno, no solamente es el asa que está girando, sino también los vasos mesentéricos. Entonces, si ustedes ven la grasa mesentérica, que usualmente debería ser oscura, de baja densidad o negra, aquí ya está gris, ¿no? Y cuando nosotros vemos a la grasa mesentérica tomar un color así gris, ¿no? Percudido, a veces le dicen así como esto de acá, es porque hay una dilatación de las venas, de los vasos. Eso es lo que va a conllevar y eso también sería un signo de sufrimiento, ¿no? Cuando ya comenzamos a ver esta imagen de acá, ¿no? La grasa mesentérica con incremento de la densidad, y vemos que los vasos están así arremolinados, va a traducir un sufrimiento también, ¿no? Entonces, nuevamente para recalcar, el signo del pico, ¿qué es el signo del pico? Es un signo de ubicación, es una zona de transición, vamos a ver el asa, de ubicación en el cual se está comprometiendo, es la zona de obstrucción, ¿no? El signo de la diana, que también ya lo hemos visto, eh, es un edema submucósico, cambios inflamatorios murales asociados a la obstrucción. Se va a ver en la imaginación intestinal. Este signo viene determinado por la presencia de grasa mesentérica interpuesta entre las paredes intestinales de las asas implicadas en la invaginación, ¿no? Este es el signo típico de la diana, ¿no? Y esto, por ejemplo, es lo que quiero que vean. Esta es la grasa mesentérica. La grasa mesentérica se ve así, oscurita. Esa es una grasa mesentérica que no está comprometida, ¿no? ¿La ven? Oscura. A diferencia del caso anterior. Miren la grasa mesentérica como está acá. Acá está gris, ¿no? Acá está gris. Esta grasa mesentérica, ya les expliqué, ¿no? Cuando hay ya un compromiso venoso, se dilatan las venas y comienza a generar edema de toda esta grasa adyacente, ¿no? Esto acostúmbrense a ver la grasa mesentérica así, oscura. Acá también quiero hacer un paréntesis. Se dice que, por ejemplo, ¿no? No el enemigo, pero no es el paciente ideal para una ecografía, un paciente obeso.
¿no? ¿Por qué? Porque la misma grasa, el mismo tejido celular subcutáneo hace que las ondas de ultrasonido pierdan energía, entonces la imagen no se genere adecuadamente, no se vea una imagen ideal, entonces son ecografías difíciles en pacientes obesos, ¿no? Entonces muchas veces eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista clínico. Cuando mandamos a hacer una ecografía a un paciente obeso, esa ecografía hay que ponerlo entre paréntesis como ecografía difícil. Ahí la clínica va a mandar, ¿no? Si uno, no sé, pues sospecha de colicistitis, ¿no? Y la ecografía sale normal, tómelo y tiene clínica, ¿no? Y es más, hay laboratorios que ayuden, ¿no? Y por ahí de repente, no sé, pues incluso hasta antecedentes, definitivamente va a mandar la clínica. Es un paciente difícil de hacer ecografía, ¿no? Entonces, por la misma cantidad de tejido celular subcutáneo, el haz de ultrasonido pierde energía, no genera una buena imagen, y por eso es que se dice el paciente que no es ideal para la ecografía es un paciente obeso, pero igual se le debe hacer. El paciente que no es ideal para una tomografía es todo lo contrario, es un paciente delgado, ¿no? Más bien el paciente obeso en una tomografía va bien. ¿Por qué? Porque el paciente obeso tiene mayor cantidad de grasa mesentérica. Entonces, un paciente muy delgado no tiene tanta grasa mesentérica. ¿Y por qué es tan importante la grasa mesentérica en una tomografía? Porque prácticamente es quien nos va a señalar la zona de lesión, la zona de inflamación o el área comprometida, porque cuando comienza a haber, en este caso, por ejemplo, obstrucción, ¿no? La grasa, la grasa de esa zona va a cambiar de densidad, se va a poner más gris, ¿no? Sea cual sea la patología, ¿no? Si es una pancreatitis, igualito, si es una pancreatitis. Si es una apendicitis, la grasa que esté alrededor del apéndice, ¿no? Si hay una lesión tumoral en el ángulo hepático, igualito, la grasa se va a poner, ¿no? Una diverticulitis es la grasa, la inflamación de esta grasa, ¿no? La congestión de esta grasa, la que nos va a indicar, por eso que los pacientes que tienen buena grasa mesentérica nos ayudan o es más fácil ver dónde está la zona de compromiso. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Bueno, este signo ya es muy conocido, es el signo del grano del café. Acá las asas intestinales van a estar muy distendidas, ¿no? Convergen hacia un mismo punto y esto lo va a causar un vólvulo, ¿no? Un vólvulo de sigmoide. Entonces, mírenme, ¿no? Aquí vemos cómo nace acá y tiene una distribución hacia la parte superior, ¿no? Muy distinto del ciego móvil, ¿no? Que nace de acá y se mueve para acá. En este caso, miren, ¿no? Como nace de acá y se va hacia la parte superior. Acá también quiero hacer otro paréntesis más. Acá, por ejemplo, en esta segunda imagen, esta es una reconstrucción coronal de la tomografía, pero en ventana, en este caso es una ventana pulmonar, ¿no? Es obvio, la ventana pulmonar, ¿para qué sirve? Para ver pulmón, eso es obvio. Pero ¿por qué es una ventana pulmonar? ¿O qué lo caracteriza una ventana pulmonar? Que nos permite evaluar qué cosa, ¿qué tienen los pulmones? Aire, ¿no? Gas, el aire. Por eso es una ventana pulmonar, nos permite evaluar mejor el pulmón porque está enfocado a ver lo que es gas. Entonces, cuando evaluemos un abdomen, nosotros estamos acostumbrados de repente a evaluar solamente la ventana parenquimal para abdomen, ¿no? Típico, clásico. Pero la ventana parenquimal de pulmón también la podemos utilizar acá, ¿no? El famoso ventaneo que llamamos. ¿Y para qué? Para ver el gas. En este caso, el gas intestinal. Muchas veces el neumoperitoneo se nos puede escapar cuando evaluamos este tipo de tomografías que son de parenquima para ver parenquima abdominal, pues, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, el gas de repente, el neumoperitoneo se nos puede escapar, ¿no? Pero cuando vemos pacientes con compromiso de obstrucción, distensión de asas, ¿no? Riesgo de perforación, yo les aconsejo también utilizar esta ventana. Para esta ventana no necesitan una adquisición más, simplemente dentro de los parámetros, las opciones de las imágenes, uno puede cambiar las ventanas, ¿no? Distintas ventanas, y utilizar la ventana de pulmón o parenquima pulmonar para evaluar la distribución de los gases y ver también si hay neumoperitoneo, ¿no? Muy bien, este ya es igual, es un volúmulo, la imagen típica del grano de café, ¿no? Tenemos acá la dilatación de la asa cerrada, nace acá, ¿no? Nace en el cuadrante inferior izquierdo y se desplaza hacia el cuadrante superior derecho, ¿no? Y va a haber una ausencia de ¿qué? Del gas en el recto, ¿no? Igual, ¿no? Es otra imagen típica de una obstrucción intestinal de asas gruesas. Aquí tenemos, por ejemplo, igualito, ¿no? Dos reconstrucciones coronales, y acá tenemos, en este caso, las asas intestinales con disposición en C.
Esta disposición en C es es un subtipo de obstrucciones también de ASAS, en este caso las llaman asas cerradas, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico porque estas de acá, estas asas cerradas, tienen mucho más riesgo de complicación, mayor compromiso de la vascularización. Entonces, siempre hay que reportarlas porque al momento de la cirugía es el segmento que tienen que buscar para ver viabilidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este es por una hernia interna y esta de acá, bueno, ambas son por una hernia interna, ¿no? Este de acá es un zoom de esta imagen de acá, el asa cerrada, ¿no? Tiene una típica forma de C. Acá tenemos otro patrón, el patrón de miga de pan, en este caso es en intestino delgado, obstrucción intestinal a nivel de asas delgadas, ¿no? Acá hay una pequeña invaginación, esta es la válvula ileocecal, hay un compromiso de la válvula ileocecal, ¿no? Hay dilatación, miren las paredes cómo están, dilatación, contenido líquido dentro de las asas, y aquí, este es el signo de la miga, ¿no? Es el gas que está en el interior. Es, le llaman miga de pan precisamente porque asemeja mucho a cuando uno abre un pan por la mitad, ¿no? Y ve el contenido de aire que hay en el pan, pues, ¿no? Igualito. Por eso le llaman el signo de miga de pan. Ahora, los principales signos radiológicos asociados al sufrimiento intestinal van a ser esto, ¿no? Tenemos el engrosamiento de la pared, más de 3 milímetros en intestino grueso. Hablamos de la pared, no estamos hablando del diámetro de las, sino estamos hablando solamente de la pared, ¿no? En el caso de un intestino delgado, cuando esta pared mide más de 3 milímetros, en el intestino grueso, cuando mide más de 5 milímetros, la captación disminuida del contraste, pero ojo, ya les dije acá, en el caso del contraste, mucho cuidado cuando vayan a explorar o ver la imagen cuando está en una fase venosa portal, ¿no? Ya les dije que en la fase venosa portal no es el estudio óptimo para evaluar vascularización de la pared. Tendría que ser una arterial tardía, que es entre los 15 a 20 segundos. Bueno, el signo de la diana, la neumatosis, el líquido libre, la congestión venosa, por el famoso signo del peine, ¿no? Entonces repasemos. La neumatosis no es otra cosa más que gas a nivel de la pared, ¿no? Miren este como una especie de menisco, ¿no? Muy periférica. Esta es la neumatosis intestinal. En este caso tenemos un engrosamiento de la pared, en el caso de ser asa delgada, más de 3 milímetros, en el caso de ser asa gruesa, más de 5 milímetros. El signo de la diana, ¿no? El signo de la diana que ya están familiarizados. Líquido libre, cuando ya vemos líquido libre, bueno, en este caso, ¿no? Aquí está, esta zona de acá es líquido libre. Y la congestión venosa o el signo del peine, ¿no? El signo del peine es, a ver, ahí, todo este segmento que está acá, ¿no? Entonces, todas las venas comienzan a congestionarse y al congestionarse, esto va a llevar a que la grasa que esté alrededor o la grasa mesentérica también se congestione, ¿no? Se vea más gris, pierde el típico color oscuro que tiene. Entonces, estos signos son signos ya de sufrimiento intestinal, que en un reporte tomográfico uno debe informarlo, ¿no? Entonces aquí le tengo, por ejemplo, dos casos. Este es un caso de un adenocarcinoma estenosante de colon descendente. Es una obstrucción mecánica. ¿Debido a qué? En este caso, a un adenocarcinoma, ¿no? Vemos acá un engrosamiento mural concéntrico, estenosante, ¿no? Este engrosamiento del colon concéntrico estenosante es el que va a generar de manera retrógrada una dilatación, ¿no? Una dilatación del resto de las asas. Entonces, y no solamente eso, sino que aquí, por ejemplo, ya estamos viendo signos de perforación, ¿no? Miren el gas cómo se ha acumulado, el gas siempre igual por densidad, va a ir siempre a la zona más superior, ¿no? Entonces, miren cómo se ha acumulado, ya signos de complicación. ¿Qué otro signo más de complicación estamos viendo? La neumatosis intestinal, esta forma de media luna o menisco, ¿no? Que está a nivel de la pared intestinal. Entonces, miren, todo esto ocasionado, en este caso, por un adenocarcinoma, una obstrucción mecánica. En este caso, en un engrosamiento concéntrico de la pared, ¿no? Un engrosamiento concéntrico del colon. Aquí tenemos otra causa de una obstrucción intestinal, en este caso tenemos una hernia inguinal, ¿no? Tenemos una hernia inguinal, esto hace que el resto de las asas comiencen a dilatarse, tenemos signos también que nos hablen de complicación. ¿Cuáles van a ser esos? Estas imágenes que están acá en los flancos,
que no es otra cosa más que líquido libre, ¿no? Entonces es un signo también que nos habla de complicación. Entonces aquí está la reconstrucción coronal de la imagen, vemos la hernia, ¿no? Y la asa intestinal delgada, y aquí vemos el líquido libre a nivel de los flancos. Ahora, ¿no? Es un caso de una hernia, un caso de un adenocarcinoma, y ahora tenemos una enfermedad de Crohn, es una enfermedad inflamatoria. Entonces, miren aquí cómo hay un engrosamiento, a diferencia de acá del colon, que es un engrosamiento focal, ¿no? De un segmento corto. Miren acá cómo el engrosamiento es mayor, ¿no? Miren, hay un engrosamiento también de la pared, pero miren, es mayor, ¿no? Es más largo, ¿no? Este engrosamiento, ¿no? De aspecto inflamatorio es la que también va a generar la dilatación retrógrada del resto de las asas. Miren cómo están las asas delgadas acá, ¿no? Están dilatadas, dilatadas. Eh, en este caso también igualito, ¿no? Las paredes de estas asas de acá, miren cómo están, engrosadas, ¿no? Miren este segmento de acá, aquí lo podemos ver mucho mejor, ¿no? Unas paredes ya engrosadas. ¿Vemos neumatosis? No, en este caso no estamos viendo neumatosis, ¿no? ¿Vemos líquido libre? Sí, en esta zona de acá, ¿no? A veces, a veces hay dificultad para identificar los líquidos libres cuando uno recién está viendo una tomografía. Entonces, siempre vean esto, ¿no? O siempre la diferencia entre el líquido libre y el líquido que está dentro de las asas es la forma. Aquí lo que tienen que ver es la forma, ¿no? Miren, el líquido que está dentro de un asa siempre va a ser un poquito ovoidea. Ven los bordes como son romo. Cuando el líquido es libre, está en algún receso, los bordes o no van a ser romos, son agudos. Mire, tienen siempre forma de triángulo, ¿no? Entonces, cuando hay estas formas así de triángulo, lo más probable es que eso sea líquido libre, ¿no? A diferencia, miren, ¿no? El líquido que está dentro de las asas intestinales, cómo adoptan la forma, por eso es que tienen esos bordes romos. Esto de acá no es un asa, no es un asa, esto es líquido libre. Bueno, el informe radiológico, ¿qué es lo que debe tener? La causa, no sobre todo en la tomografía. La tomografía, a diferencia de la radiografía, ya les dije, ¿no? ¿Cuál es el gol estándar? La tomografía. ¿Por qué? Porque nos permite dar la etiología. Entonces tenemos que dar la causa y tenemos que decir si este es intraluminal, extraluminal, mural, ¿no? Identificar el nivel, el grado de obstrucción, y si hay signos de sufrimiento intestinal y complicaciones, ¿no? Perfusión de la mucosa, neumatosis, neumoperitoneo, líquido libre y colecciones o líquidos. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Por ahora parece que no hay preguntas, doctor, pero sí ha sido muy satisfactoria la sesión llevada a cabo. Creo que va a ser muy provecho para todos los espectadores e inscritos. Muchas gracias, doctor. Ok, nos vemos mañana con el siguiente tema. Claro, doctor. Nos vemos a la hora acordada. Hasta luego, doctor. Ok, Muchas gracias. hasta luego, cuídense, hasta luego, un gusto.